Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Depende del horario en que vean este video, pero este video es el alimento espiritual que todos necesitamos. Gracias, mis hermanos, por un día más que podemos reunirnos para poder disfrutar de la palabra del Señor. Démosle gracias al Señor por este día hermoso que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos porque nos permites un día más de vida y por la oportunidad que nos das de poder compartir y alimentarnos con tu palabra. Así pues, Señor Jesús, te damos gracias porque en este día también podemos estar con nuestra familia, gozando de buena salud, y poder realizar nuestras labores en este día, pero es principalmente porque hoy en este día nos alimentas con tu palabra. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y queremos pedirte tu bendición para que también con tu Santo Espíritu nos fortalezcas y que llegue a nosotros para que abra nuestra mente, todo nuestro ser, para que podamos entender tu palabra, ese mensaje que tienes para nosotros lleno de amor y de misericordia, porque tú nos llamas la atención o nos muestras el camino a seguir para ser hijos tuyos como debemos ser. Así pues, Señor, recibimos tu bendición para quedarnos en tu presencia y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, por este hermoso día que nos da el Señor y podemos compartirlo. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor en Lucas 21, del 20 al 28, en este hermoso día, jueves. Lucas 21, del 20 al 28, y dice así: Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad, porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Pobres de las mujeres embarazadas o que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Y morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra. Los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar, embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, ¿recuerdan cuando anunció la destrucción de Jerusalén y el templo y todo eso? Bueno, miren, aquí todavía, con ese amor que Dios nos tiene, Jesús nos sigue hablando, nos sigue previniendo. ¿Por qué? Miren, aquí hay dos partes. Una que habla
de lo del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y otra, cuando de la venida del Hijo del Hombre. O sea que se divide en dos partes. Y una parte es para que nosotros veamos como ejemplo que si ahorita no hacemos el esfuerzo por buscar a Dios, por vivir como Dios manda, podemos padecer algo de lo que aquí se ve. Así es que examinémoslo y veamos qué es lo que nosotros podemos hacer o no hacer. Miren, ¿qué dice primero? Que cuando Jerusalén está rodeada, ¿ya? Ya con los ejércitos, dice, sepan que ya está pronto y será devastada. Entonces, esa ciudad de Jerusalén, la grande, la única donde se reunía el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, ¿ya? Entonces, miren, si ese pueblo elegido de Dios fue tan grande su error, tan grande su pecado, ¿por qué? Porque no aceptaron a Jesús, porque Jesús estaba entre ellos, con ellos, y ahí, y no quisieron creerle, no lo aceptaron como hijo de Dios o como Dios mismo. Y su pecado era grande, cómo trataban a toda la gente, cómo llevaban a cabo los 10 mandamientos que Moisés les había dejado. Entonces, Dios estaba mirando todo aquello que hacía el pueblo de Israel, o sea, los judíos, y que no llevaban a cabo los mandamientos de Dios. Llevaban a cabo los mandamientos entreverados con los mandamientos de Dios, pero eran ya de hombre, no eran de Dios. Entonces quiere decir que no vivían como debían vivir los hijos de Dios. Cuando Dios dijo, ustedes serán mi pueblo, ¿ya? Entonces tenían a Dios como el único Señor al cual no quisieron atender ni seguir, ¿verdad? Pero aquí dice, y todavía les dice, les avisa, los que estén en Judea que huyan a los montes, y los que estén dentro de la ciudad que salgan y se alejen, y los que estén en los campos que no vuelvan a la ciudad. O sea, Jesús en su amor todavía les dice qué deben hacer, ¿verdad? A los que estén en el campo que no regresen, a los que estén en la ciudad que se vayan de ahí. Así es que entonces Jesús está con ese corazón grande, todavía lleno de amor, que les dice lo que tienen que hacer para que no perezcan. ¿Por qué? Porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. ¿Ok? O sea, todo lo que se ha escrito, todo lo que Jesús ha dicho, eso se cumple. Lo que está escrito de cuando los profetas y todo, también se cumple porque fue porque Dios les dijo a los profetas lo que tenían que escribir. O sea que no nomás escribieron porque, yo voy a escribir esto. No. Así como la Biblia se empezó a escribir de antes, desde David, Salomón, todo, era palabra del Señor. Así como ahorita, después de Jesús, todos los evangelios, las cartas de San Pablo, todo eso son palabras de Dios. Entonces, si ya está escrito, tenía que pasar. Dice, y luego también, miren, el Señor está en todo. Dice, pobre de las mujeres embarazadas o que están criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. O sea,
ahí comprobamos que ese pueblo, ¿por qué hizo enojar a Dios? Porque adoraba a otros dioses también, no al único Dios. O sea que si trataban mal a todo el pueblo, a toda la gente, nomás a unos cuantos bien, entonces Dios se enojó, ¿verdad? Y aquí lo está diciendo. Sobre este pueblo la cólera de Dios. Estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Y morirán al filo de espada. Serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Ah, o sea, recordemos que cuando destruyeron el templo, se los llevaron exiliados a diferentes países, ¿ya? Y los hicieron esclavos. Entonces todo eso ya pasó, ya ocurrió. Pero Jesús, cuando él estaba ahí, todavía no pasaba. ¿Ok? Entonces él todavía les advierte lo que venía. Y después de su partida, cuando Jesús ya no estaba, después vino la destrucción de Jerusalén y todo lo que les había dicho se cumplió. Y eso está escrito en las Escrituras. O sea, pero ahorita esto nos lo dice a nosotros. ¿Para qué? Si nosotros no vivimos como Dios manda, si no hacemos la lucha por enderezar nuestra vida, por, por ser personas normales que aman a su prójimo, que respetan, y que Dios sea el centro de nuestra vida, porque es nuestra propia vida. Y no andemos jugando a ser dioses, porque no lo somos. Ni hacernos un Dios a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestra medida, porque hay un solo Dios. Y ese ya está ahí. Solamente nosotros tenemos que abrir el corazón hacia Él. Y no nos vaya a pasar algo de lo que aquí ya pasó, porque se puede reflejar en nuestra vida cualquier cosita de esas, ¿ok? Que pueda llegar en la cólera de Dios una vez más a nuestra vida, por ser un hijo malagradecido que no supo reconocer el tiempo en el que vivimos, en el cual debemos buscar a Dios. Bueno, eso se refiere a lo que ya pasó, ¿ok? Y eso ya realizó, pero nosotros miramos que Dios se enoja, ¿verdad? O sea, la cólera de Dios. A veces nosotros sufrimos por algo y creemos, ay, Dios nos castiga. No, Dios no castiga. Simplemente son las consecuencias de nuestras acciones que hacemos. Así es que mis hermanos, luego preguntan, ¿y dónde está Dios? Dios está ahí cerquita de ti, cerquita de mí, está en todo lugar. Pero nunca lo invitamos a que sea el centro de nuestra vida. Siempre lo dejamos afuerita, por allá. Nomás lo buscamos cuando nos tropezamos y nos duele, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, cuando tuvimos un accidente. Pero cuando no pasa eso, no nos acordamos de Dios. Y luego preguntamos, ¿dónde está Dios? Si nunca lo has llamado, nunca le pides, nunca le dices que lo amas, que lo necesitas o que te perdone. Nada. Entonces no le echemos la culpa a Dios. Simplemente son las consecuencias de nuestras acciones. Y aquí la segunda parte, les decía que eran dos partes, ¿verdad? Miren, la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar, embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad. Miren, hemos mirado a veces cuando tiembla muy fuerte en un país
o que tiembla en diferentes países a la misma vez. Hay mucha gente que se espanta y ya no saben qué hacer y dicen que es el fin del mundo. Pues no, ya se acerca porque son los síntomas, ¿verdad? Pero, miren, la gente se espanta un ratito. Dejó de temblar, se les acabó el miedo. ¿Ah? No son personas que busquen a Dios, que quieran vivir bien, que respeten, que cuiden, que se amen los unos a los otros. No, se espantan y le piden a Dios en ese ratito que está temblando. Y pasó el temblor y ja, 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 ja. No, mis hermanos, tenemos que buscar a Dios, ser agradecidos por la oportunidad que nos da de estar vivos, de estar bien, de tener nuestra familia completa. O sea, siempre estar en esa comunicación con Dios. El Señor nos dice que seamos constantes en la oración, ¿verdad? Que perseveremos, que confiemos en Él y que ni un cabello de nuestra cabeza se va a perder si somos fieles a Él, ¿o no? Eso ya lo hemos escuchado en estos días pasados. Así es que entonces, dice, la gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas. Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder e infinita gloria. Ah, ¿cuándo va a ser eso? En los últimos tiempos. ¿Cuándo? La venida del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que entonces para cuando Él venga van a pasar muchas cosas. Todo lo que hemos estado mirando de que va a pasar. ¿Ok? Más luego el Señor nos va a decir cómo, ¿verdad? Dice, cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Ah, ¿de qué va a ser la liberación? Liberación del pecado, liberación de tantas cosas que nos atan a la tierra, al mundo, a la humanidad de la tierra, y que no nos dejan ser libres para amar y buscar a Dios. ¿Ah? Seremos libres del pecado. Pero ese momento, cuando dice enderécense, ¿qué quiere decir? Que dejemos nuestras malas acciones, nuestra forma de ser, nuestra forma de tratarnos con los demás que nos rodean. ¿Cómo es que yo respeto a los demás? ¿O cómo los ayudo? ¿O cómo los escucho? ¿O cómo me comporto yo? ¿Cómo vivo? ¿Hago bien las cosas o las hago malas? Eso tengo que analizarme yo personalmente, cada uno de nosotros. Así para cuando dice enderécense y levanten la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que seamos personas responsables, derechitos, y levanten la cabeza. ¿Para dónde? Para ver allá arriba, clamar a Dios, pedir a Dios, confiar en Él, abandonarnos en sus manos. Y desde ahorita, ¿por qué no comenzar, digamos, rezando el rosario? El rosario es la única arma que puede hacer que una familia se llene de la presencia de Dios y que reciba muchas bendiciones, porque también la madre de nuestro Señor Jesucristo estará presente. Y juntos intercedamos por aquellos que aún no conocen al Señor, de aquellos pecadores que se arrepientan y que busquen al Señor. De nosotros mismos, que tenga piedad y misericordia de nosotros para que podamos vivir en la gracia del Señor. Para que podamos sentir esa presencia en donde quiera que nos encontremos, confiando en el Señor. Y que llegado ese tiempo, ese momento,
Sea Él el que nos ayude, el que una vez más, así como les dijo a aquellos del pueblo de Jerusalén, que los que estén en el campo se queden allá y no regresen a la ciudad, los que están en la ciudad que se vayan al campo. Tal vez, si nosotros buscamos al Señor y que Él sea nuestra guía, nuestro centro de nuestra vida, Él nos va a mostrar el camino que hacer para poder también poder gozar de su palabra cuando dice que los que sean fieles se salvarán. Porque ni un pelo de nuestra cabeza se va a perder si somos fieles a Él y nos salvaremos. Mis hermanos, el Señor es grande, el Señor habla. Y no es para espantarnos, sino simplemente para reflexionar cómo vivimos en nuestra vida. ¿Ok? Él no nos está amenazando, porque Él no amenaza. Simplemente dice lo que va a pasar si tú no te conviertes al Señor, si tú no crees en Dios y tienes un Dios a tu gusto, a tu manera y a tu medida. El que todo lo perdona, aunque hagas mal. No, mi hermano. Dios es Dios y lo bueno es malo y lo bueno es bueno. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Así es que Dios no es bueno ahorita y malo después. No, Dios es siempre bueno. Pero nosotros somos los que hacemos lo malo y queremos que Dios nos cumpla nuestros antojitos. Y Él no cumple antojos. Él es Dios, como nuestro Padre y nuestro Creador. Nos hizo buenos, nosotros nos echamos a perder. Así es que, mis hermanos, luchemos y reconozcamos que necesitamos de Dios para ser mejores personas, mejores hijos suyos. El Señor ha hablado en su palabra. No mi palabra, mis hermanos. Yo les estoy leyendo de la Biblia. Esta es su palabra del Señor. Y si tú no le quieres escuchar, es cosa tuya, mi hermano. Pero el Señor aquí nos dice que, ¿qué? Que nos enderecemos y que levantemos la cabeza, porque está cerca la liberación. O sea que luchemos. El Señor siempre está con nosotros y de nosotros depende que confiemos en Él. Si tenemos fe, que Él nos escucha, que camina con nosotros y que está con nosotros. Mis hermanos, que tengan un feliz día, pero recordemos que el tiempo del Señor se acerca, porque si miramos, muchas cosas están pasando de lo que está escrito en la Biblia. Nación contra nación, guerras, el mar embravecido, temblores, terremotos, hambre. Ya estamos mirando un poquito de todo y nuestro corazón tiene que volcarse hacia el Señor. Que tenga piedad y misericordia de nosotros. Así que, mis hermanos, oración, 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 con un corazón humilde y sincero. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Démosle gracias al Señor por este momento. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta palabra que nos has dicho, Señor Jesús. Te pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que podamos de verdad creer en tu palabra, meditarla, meditar nuestra vida, cómo estamos viviendo y qué es lo que queremos para nuestro futuro. ¿Qué es lo que vamos a recibir cuando tú vengas, Señor Jesús? ¿O cómo vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a encontrar? Señor, si tú estás con nosotros, si tu Santo Espíritu nos cuida, nos guía y nos protege, estaremos bien. Por eso pedimos tu bendición y tu presencia, Señor, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia. Y así, Señor, recibiendo tu bendición junto con nuestra familia, la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gloria a ti, Señor Jesús.